Está usted viendo el programa de María Visión, Sabiduría, Ciencia y Fe. Soy el Padre Santiago, ya me conocen ustedes. Hace tiempo que venimos hablando de la opinión sobre Cristo en los tiempos que podríamos llamar modernos. Habíamos comentado ya muchas cosas y comentaremos más todavía sobre la autenticidad, la historicidad de los evangelios. Los autores no se ponen de acuerdo con la figura de Jesús. La mayoría de los cristianos no tenemos ningún problema. Para los cristianos, católicos, protestantes y cristianos orientales, anglicanos, etc., Jesucristo es el Hijo de Dios, anunciado por los profetas, hecho carne en un momento de la historia y divide la historia de la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo. Es el Hijo de Dios hecho carne. Esto no tuvo problemas, salvo algunos problemas que ya sabemos y que hemos comentado, de cómo fue saliendo la persona de Jesús, el concilio de Nicea, pero hasta el siglo XIX, hasta lo que podemos llamar modernidad. Si queremos llamar de modernidad desde la Revolución Francesa a nuestros días, como sabemos, el predominio intelectual es un poco racionalista, por no decir muy racionalista, aunque no exclusivamente racionalista. Por otro lado, está el empirismo y el positivismo también en el siglo XIX. Todo esto llevó a que incluso cristianos y no cristianos, junto con algunas equivocaciones interpretadas mal de la ciencia, llegó a darse el famoso problema de ciencia y fe, contraposición entre la ciencia y la fe, y hubo muchos que no se explicaban la figura de Jesucristo. Como hecho histórico era imposible de negar, aunque algunos lo han negado. Pero como hecho histórico era más posible de negar su divinidad, porque una persona que ha dejado una huella en la historia tan importante, como probablemente nadie en la historia ha dejado la huella que ha dejado Jesucristo, lo que es la civilización occidental, que no se puede comparar con ninguna otra de las civilizaciones, pero ni de lejos, aparte que es la más actual y sigue siendo actual, todo esto lleva a que una persona que es racionalista, una persona que no quiere admitir el milagro, o que no quiere admitir que no todas las cosas las explica a fondo la razón. Ya hemos comentado en alguna otra ocasión cómo el racionalismo, en general los ismos, han acabado con lo que decían. El racionalismo acabó asesinando la razón. El empirismo ha acabado analizando y destrozando la empiria, el conocimiento empírico. Así podríamos seguir. El vitalismo, la vida, el biologismo, la vida, el existencialismo, la existencia. Todo esto ha llevado, y lo hemos venido viendo, a ir dando pasos para ver las críticas que ha habido en torno a Jesús. Hoy nos queda comentar cómo, ya lo habíamos adelantado, entre tantos aspirantes, porque recordemos que los judíos hasta hace poco tiempo esperaban la venida del Mesías. Había muchos como candidatos a ser, ya habíamos comentado la semana pasada, el Bar Kokhba, que lo siguieron, lo declararon Mesías, se armó una guerra tremenda, fue espantoso, los romanos acabaron con los judíos, acabaron, mejor dicho, con el pueblo judío, como pueblo me refiero. Y de ahí viene la expansión que estamos sufriendo, o que sufren hasta ahora. Como entre tantos aspirantes a Mesías, solo el que fracasó, el que no tuvo aceptación oficial, ese fue precisamente el que triunfó. Son bastante divertidas las tentativas de hacer explicable de alguna manera la hipótesis, ya lo habíamos visto. Unos dicen que Cristo es un hombre divinizado progresivamente, el mito de la divinización. Y otros dicen que es al revés, que es un Dios mítico que es encarnado, porque en la historia de la humanidad los hombres tenemos una cierta tendencia o a divinizarlos o a divinizar las cosas. Sin embargo, no parece que la cosa sea fácil, porque explicar el paso de hombre a Dios está en chino, y que me perdonen los chinos, está en castellano, y que me perdonen los castellanos. Hay teorías verdaderamente divertidas. Un materialista, Proudhon, que además está en la base del materialismo de Marx, como sabemos, todo es materia, tiene que explicarse a Jesús. ¿Y qué dice? Que no se puede explicar a Jesús si es que es verdad que murió en la cruz. Por parte de la base, no murió en la cruz, fue divinizado progresivamente, no murió en la cruz. ¿Qué pasó entonces? Que fue descolgado, vivo aún, reanimado, y posteriormente se recuperó. Escondido, siguió siendo y dirigiendo a sus partidarios
según este autor, Proudhon, hasta el año 70. ¿Por qué les hasta el 70? Vais a saber por qué. Hasta el 70. Otros dicen, eso es una estupidez, porque en esos años no puedes divinizar a nadie, y menos a un muerto. Además tendrías que probar que realmente sale de la tumba, cosa que está sin probar. Otro racionalista, Paulus, dice una cosa muy divertida también, si no fuera que estamos tratando algo muy serio como es Cristo, como si fuera un juguete. Jesús sale de la tumba, se viste de jardinero, se finge resucitado ante la Magdalena, luego se dirige a Emaús a engañar a otros 2 discípulos y finalmente se finge resucitado en Galilea antes de morir. Y fíjese usted a qué grado de estudio se puede llegar y además de dónde se lo saca. Según Paulus, murió de infección tetánica. Yo no sé si en aquella época ya se sabía lo que era esto, provocada por las heridas de los clavos. Claro, no hace falta irse a los católicos para criticar esto. Craveri, otro marxista, negador, por supuesto, de todo lo que puede ser milagroso, de todo y por supuesto la trascendencia del cristianismo, comenta: vamos a dejarnos de tonterías, no podemos explicarlo. Estas tentativas son arbitrariedades de un procedimiento crítico que quiere explicar racionalmente los hechos más increíbles de la vida de Jesús. ¿Y qué hace? Explicarlo de manera más increíble todavía. No puedo admitir racionalmente la resurrección de Jesucristo. Entonces me invento otras teorías todavía más gruesas y más gordas. Como digo, no hace falta irse muy lejos, porque esta polémica entre Proudhon y Paulus y este Craveri que acabo de citar ahora es un ejemplo más de lo que ocurre cuando eres un incrédulo que no quieres admitir lo que la razón no choca, pero tampoco explica. Claro, evidentemente que un muerto resucite, pues hay bastante difícil para que se lo crea. Hay algunos casos históricos que yo no me he dedicado a examinarlos, pero en fin, sería un caso tan extremo y tan extraño, que explicarse por una falsa resurrección o porque no murió la historia del cristianismo, una mentira tan gorda, no puede ser madre de una verdad tan extraordinaria. Eso está claro. Pero es que lo más divertido de todo esto es que hay un autor que dice que mutuamente estos señores se acusan en nombre de esa misma razón que todos dicen tener por única guía. A mí la razón me dice no pudo resucitar. ¿Cómo me lo explico? Pues explican de una manera que tampoco se la puede uno creer, con unas razones sin razones, unos hechos tan extraordinarios como los que acabo de comentar, que ninguna persona con un poquito de sentido común se lo puede explicar. Y por otra parte, yo he comentado mucho que estos señores no conocían, porque claro, no habían leído a San Agustín. Si hubieran leído a San Agustín en su tiempo también tenía problemas racionales como todos, con los misterios. Si vienen de Dios, pues no me cuesta nada aceptarlo, sobre todo si son misterios que luego veo que en la vida funcionan. Porque yo llevo toda mi vida, desde que tengo uso de razón, aplicándome la vida de Cristo, aplicándome la gracia y viendo efectivamente en mi vida que todo eso es verdad. Cuando veo en la vida de todos estos estúpidos, sin perdón, las barbaridades que andan haciendo. ¿Qué dijo San Agustín? Y esto se lo digo a todos los ateos, incrédulos, racionalistas, estúpidos o no tan estúpidos del mundo. Si lo increíble, no va por ahí, si lo creíble es increíble, también es increíble que lo increíble pueda ser creído. Por tanto, si no crees lo que yo digo, yo me creo tus estupideces, no me creo tus mansadas. Punto. Así de sencillo. Pero es que además hay cosas muy interesantes. Hay una fecha muy importante. Esa fecha muy importante es 1935. Y voy a comentar por qué. Porque casi todos los racionalistas, sobre todo los que siguen la teoría de Strauss, de que Cristo era un mito, todos sabemos que para hacer el mito sobre un hombre hace falta que ese hombre se muera, que pasen bastantes años, que se han muerto prácticamente los que lo conocieron. Y entonces puede surgir el mito de Felipe II, que no es un mito, es una realidad, el mito de Napoleón, que no es un mito, es una realidad, pero en fin, pasados un montón de años, cuando ya no hay quien le dice que es verdad o que es mentira, puede enseñar un señor que nos dice cosas que se pasan por mentira como verdad. Pues aquí tenemos un hecho que es aplastante. 1935. Poco después de uno de los libros de ese que hemos comentado y criticado, Couchot,
o como se diga en francés, que divulgaba la tesis mítica, aparece un inglés llamado Roberts, que publica, como quien no quiere la cosa, lo que hoy conocemos todos con el nombre de P52, papiro llamado hoy Raylands, griego, descubierto en las arenas de Medio Egipto. Un pequeño fragmento, porque está podrido casi todo. Al sacarlo del ánfora, por lo visto, está todo prácticamente diluido. Pero hay un pequeño triangulito conservado en griego, concretamente 114 letras. Y leídas son el Evangelio de San Juan, concretamente, si no me equivoco, el laboratorio de manos de Pilato con Jesús. 114 letras. Estudio. Fueron escritas antes del año 125. Por tanto, todos los que dicen que el Evangelio de San Juan es mucho, muy posterior, ya con y que además habían dicho, si se descubre o se puede probar históricamente que el Evangelio de San Juan es de final del siglo I, todas las teorías míticas se van al diablo. Pues todas las teorías míticas o históricamente y científicamente se van al diablo. ¿Por qué? Pues porque el Evangelio de Juan es unánimemente considerado como el último cronológicamente. Afirmación capital de los mitólogos y de muchos otros críticos era que por lo menos había sido escrito hacia el año 50 o lo más probablemente muy posterior, para dar lugar a que surgiera un mito tan poderoso como el de Jesucristo. Únicamente si se establecía que las fechas de composición del Evangelio eran anteriores, toda la teoría mítica se viene por tierra, toda la teoría mítica está por tierra. 8 centímetros de letras en griego, papiro, han tirado las tonterías de cientos de racionalistas que todavía no se han enterado de que es muy difícil probar que Cristo no ha existido históricamente. Además, está clarísimo que si ya el año 120, por ahí que es cuando se calcula 110 o 120, estaba en griego, en Egipto, entonces no tenían las imprentas como ahora, las cosas no corrían como ahora. Quiere decir que el Evangelio, el original, había sido escrito ya bastante tiempo antes, ya había composiciones en literatura distinta a la judía, porque además, como sabemos, resulta que el papiro Raylands griego ha eliminado de golpe tal posibilidad, porque además está comprobado hoy, ahora, que es copia de un original griego escrito en Éfeso en torno al año 100, con lo cual no cabe ninguna duda de que el Evangelio de San Juan es del siglo I. Este papiro ha eliminado de golpe todas las estupideces que se han dicho y que probablemente se seguirán diciendo, porque no lo saben, sobre el origen histórico de los fundamentos de nuestra historia sobre Jesucristo. Voy a explicar un poquito, porque sabemos que el papiro es una sustancia que tiene poco aguante. Es decir, un papiro, si no tiene unas ayudas de conservación, desaparece, al poco tiempo desaparece. Por eso quedan tan pocos, porque son pocos los que han tenido la suerte de estar guardados en una ánfora, con un buen clima, etcétera, etcétera, etcétera. De todas maneras, han ido apareciendo papiros a lo largo de la historia de la humanidad, y hoy vamos ya, hay una colección P1, P2, P3, P4, P5, cada vez que le van poniendo un número. Bueno, pues a propósito de papiros, y en general de textos arcaicos, hemos de recordar algo que ya comentábamos, que ningún libro de la antigüedad ha sido transmitido con tanta exactitud, con tanto cuidado, con tanta abundancia y desde luego con tanta antigüedad como los manuscritos del Nuevo Testamento. Esta afirmación se la he sacado a un autor llamado Thiel, Thiel o Thiel, como sea, no sé. Actualmente, y cuando estas noticias que tengo yo ahora es ya hace como 20 o 25 años, probablemente están ya pasadas de moda, pero pasadas de moda para más, o sea, para ventaja mía. Bueno, ventaja mía no, ventaja del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Actualmente, hace finales del siglo pasado,
se conocían 4.680 textos antiguos del Nuevo Testamento, neotestamentarios, entre ellos unos 60 papiros, otros dicen que 70 papiros. Además de esos papiros fragmentarios, aunque de importancia tan decisiva como es el papiro 52 Rylands que hemos comentado, en 1956 se publicó el P66, que contiene precisamente el Evangelio íntegro de San Juan. Otro papiro, año 56 del siglo pasado, que contiene íntegramente el Evangelio de Juan. Su fecha es hacia el año 150. Y gran parte del Nuevo Testamento se encuentra en el papiro 45, encontrado también en las arenas de Egipto hacia el año 1930, que es anterior al año 2000. Como vemos, no solamente es un papirito por ahí, es una bola, bueno, una bola tampoco, pero bastante. Además, ten en cuenta que en aquella época no había tanto, ni se leía, ni se sabía leer, había ya varios idiomas, por supuesto, ya estaba el cristianismo funcionando y se traducían las cosas cristianas gracias a eso, por supuesto. Pero, por ejemplo, si comparamos el caso de Jesucristo con el caso de los autores griegos o romanos anteriores, por ejemplo, concretamente Platón y Aristóteles, nos damos cuenta de que los que tenemos de estos señores son muchísimo, muy posteriores. Del siglo IX, un poquito de Platón, y del siglo XI, XII, XIII en adelante, Aristóteles. Es lo que tenemos. A nadie se le ocurre negar la existencia de Platón ni la existencia de Aristóteles. Esto es una cosa muy importante que tenemos que tener. Bueno, pues para acabar con esto, quiero recordar simplemente, por ejemplo, el caso de Esquilo, que vive del año 525 a 456 antes de Cristo. Esquilo, el famoso escritor griego, una de sus tragedias, que es la que nos ha quedado, la primera que queremos ver es del siglo XI después de Cristo, un intervalo de 1500 años entre redacción y copia. A nadie se le ha querido negar lo que dice Esquilo. A pesar de ello, el estudio crítico de los autores y la autenticidad de los hechos, las sospechas, la negación, solamente con Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué les molesta Jesucristo? La razón es muy sencilla, porque compromete. Compromete. Decir Cristo existe no es decir que Platón existió o Aristóteles. A mí ni me va ni me viene Platón y Aristóteles. Bueno, sí me va ni me viene, pero por otras circunstancias. No por su filosofía ni porque crea en que ellos me van a salvar. Con Jesucristo sí, porque es el Salvador del mundo. A pesar de esto, los autores clásicos generalmente no ponen en duda. Tratan de compaginar unas versiones con otras, pero no ponen en duda la existencia de los autores. Aunque a veces, claro, habrá cosas de su vida que, porque son muy posteriores, pues hay derecho a poner en duda en algunas, sobre todo cuando son cosas un poquito sospechosas. También a veces sucede cosas muy tristes, como por ejemplo, y con esto acabo esta primera parte, un caso que es de un autor, creo que es italiano, si no me equivoco, llamado Donini, que sin ponerse a comparar la situación de los textos que tenemos de Cristo con los otros textos anteriores al Nuevo Testamento, clásicos que llamamos, dice textualmente: han llegado a nosotros en una transcripción manuscrita tardía. ¿Tardía? Si ya tenemos escritos a los 40 años de la muerte de Cristo. ¿Tardía? ¿De dónde sacan lo de tardía? Tardía no. Los más antiguos, dice él, se remontan a notable distancia de la redacción primitiva. Aquí nos preguntaríamos qué habrá que pensar del hombre de ciencia que estudia los escritos de Platón en manuscritos separados por 13 siglos de su original.